Sí, Entonces, profesor. adelante, adelante, Michelle. Sí, profesor. Adelante, adelante. Ah, no, no era duda. No, pero adelante, adelante. Comentario que es. No, creo que hasta ahorita la explicación que dio en los videos me quedó bastante clara. No sé, tal vez ya tendría que aplicarlo a algún problema para ver si realmente lo comprendí. Ok, perfecto. Ahorita les voy a poner un ejemplo, miren. La ventaja de estar aquí en esta cosa, digital o virtual, es que puedo moverme, lo que no puedo hacer en clase, a revisar páginas de internet, ¿no? Entonces, puedo irme al INEGI para mostrarles cosas, lo que no se puede hacer regularmente en la clase. Entonces, eso ayuda para poner ejemplos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Eh, ok, entonces, ahorita van 25, más o menos como cuántos serán ustedes, como 30. Creo que la última vez llegamos a 40. Llegamos a 40, ok, a ver, entonces, necesito que alguien me ayude a ingresar a sus compañeros. A ver, ¿quién levanta la mano? Yo, Ok, a ver, déjame, te encuentro. González, acá ya te encontré. Entonces te voy a hacer co-host y los vas pasando, ¿sale? sí. Órale pues, ya estás. Entonces vamos a la explicación porque ya son las 7:08 y esto urge. Entonces voy a compartirles el pizarrón. Me dicen cuando lo vean, ¿sale? Ya. Sí se Ya se ve. ve. Ok, entonces fíjense, voy a copiar lo que tengo en el chat. Espérenme. Aquí es donde a veces me hago bolas porque... Ok, déjenme ver dónde quedó la cosa esta. ¿Dónde están los controles? A ver. Acá están. A ver, voy a ver el chat. Chat, ¿dónde está el chat? Participantes, more chat. Ok. Entonces voy a copiar las preguntas del chat. Ahorita las van a ver aquí. Ujú. Entonces aquí están. Aquí las voy a copiar. Ok, aquí estoy viendo otra cosa de macro. No importa. Va a ser chiquita esta cosa. Y comenzamos a ver. Entonces, ¿todos están viendo y más o menos? Sí. Ok. Entonces, eso es lo importante. A ver, entonces, tengo aquí. A ver, primero en stocks, luego diferencias entre cerrada y abierta, variables nominales y reales. No entendí nada del PIB, el valor agregado y el PNN. Luego dice stock en general, dudas de stocks. Tengo duda con formación bruta de capital. Ok. Que es un bien duradero y un bien no duradero. Perfecto. Yo tengo duda de lo que es la variable nominal y la variable real. Perfecto. Entonces vamos a empezar con economía abierta y economía cerrada. Entonces, voy a empezar a poner aquí la cosa. Entonces, economía abierta. Bueno, economía cerrada, más fácil. ¿Qué es una economía cerrada?
Pues imagínense que ahorita es una economía globalizada, entonces es una economía, les pregunto, ¿cerrada o abierta? Abierta. Abierta. Eh, Abierta. Abierta. es una Abierta. es una economía abierta, ¿no? ¿Qué es lo que distingue que sea abierta, ¿no? En este, digamos, en este mundo globalizado, pero en las cuentas nacionales, ¿no? Entonces, una economía abierta, bueno, primero la cerrada, la cerrada. Una economía cerrada sería una economía que no comercia con el exterior, ¿sí? Entonces, una economía cerrada la voy a ver como el PIB, ¿sí? Que va a ser igual al consumo privado de las familias, más la inversión, más el gasto, ¿sí? Y entonces, no tengo comercio con el exterior, entonces no voy a tener que ni exportaciones ni importaciones, ¿no? Entonces, las cuentas básicas de mi economía cerrada, pues son el consumo de los individuos, que puede ser duradero, no duradero, y aquí vamos a hacer la primera anotación. ¿Qué sería el consumo duradero de las familias? Les pregunto. ¿Puede ser Usted lo como dijo. una casa? Dijo que una casa, creo. Una ¿no? casa, ¿qué más? Los impuestos de algún automóvil. No, no los impuestos, el automóvil, ¿no? El automóvil. Sería cualquier bien inmueble, ¿no? Cualquier bien inmueble, un automóvil, ¿sí? Algunos bienes que entren en esa categoría. Para ver ese tipo de bienes, tendríamos que recurrir a la contabilidad, ¿no? Los que tengan una larga duración, por lo menos un año o más de un año, ¿no? Y no duradero, ¿qué sería? La comida. Alimentos. Ajá. Dijo que lo duradero es aquello que dura más de un año, entonces no importa si mientras sea más de un año. Sí, por ejemplo, a ver, ¿qué te late? Una laptop, pues es un bien ahí más o menos duradero, ¿no? Un celular, pues está entre el límite de lo duradero y no lo no duradero, porque generalmente los que son muy fifís cambian de celular cada año, ¿no? Entonces, pues ahí va más o menos la cosa. Entonces, hay que ver. Los alimentos, por ejemplo, esos son un consumo no durable, ¿no? La ropa podría ser consumo duradero y no, dependiendo la calidad de la ropa, ¿sí? Entonces, más o menos así, una distinción ahí no tan exacta, pero para que ustedes la entiendan, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que es el consumo primado, el consumo de las familias, y en este caso tendría que ser, en una economía cerrada, sería consumo de productos nacionales, ¿sí? Entonces, aquí la idea es lo que, la voy a relacionar con lo que yo dije en los videos. Si entendieron los videos, ¿qué es lo que mide el PIB? A ver, chamacones. Bueno, dice que es el valor de la producción de bienes y servicios de consumo final en una economía durante un periodo de tiempo, que generalmente es un año, Ujú, y dentro de sus fronteras. ujú. Eso sería la definición del PIB, ¿no? Así como va. Pero, a ver, más allá de la definición, Paola, ¿qué entiendes tú que mide el PIB? La oferta y la demanda. A ver, el PIB, Solo la demanda. a ver, el PIB, chamacos, otra vez, el PIB es oferta, también es demanda, ¿sí? ¿Qué más es el PIB? El ingreso. El ingreso.
¿Qué más es el PIB? También representa producción, ¿no? Todo eso es el PIB, si lo quieren ver, ¿no? Entonces, el PIB es el ingreso. Lo puede poner así, como el ingreso, ¿no? Ingreso. O sea, lo pongo con Y, pero hace referencia al ingreso que se produce en esa economía, a la riqueza que se produce en esa economía, ¿sí? Entonces, yo puedo ver al PIB, por eso era importante las definiciones, eran 3 definiciones de PIB, ¿no? La primera, que es demanda, la segunda, que era, por la vía del ingreso, y la tercera, que no se desarrolló mucho, pero era la vía del valor agregado. Entonces, en una economía cerrada, pues lo que mide el PIB es el consumo privado de las familias, la inversión de las empresas y el gasto público. Y el gasto público es una combinación tanto de consumo duradero como no duradero y también de inversión. Entonces, el gasto de gobierno es una variable amplia que puede englobar cualquiera de las dos actividades anteriores, ¿sí? Entonces, no sé si ahí quede duda. Todo bien, profe. Ok. Entonces, tanto la iniciativa privada puede invertir como el Estado puede invertir, ¿sí? A ver, díganme un tipo de inversión pública, por ejemplo. Ustedes. ¿Las escuelas? En las escuelas, ¿qué más? Carreteras. Carreteras, Los ¿qué más? hospitales. Hospitales, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Nada más? Obras públicas en general. Obras públicas, pero también hay empresas públicas. Los servicios. Bueno, los servicios sí los produce una empresa pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, Telmex en su momento era una empresa pública, ¿no? Y le reportaba una renta al gobierno. Y la inversión de esa empresa, pues era el cableado, la infraestructura de comunicación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pemex, ¿no? ¿Cuál es la inversión? Pues la inversión es, en general, toda la inversión que se hace para la extracción de petróleo, toda la inversión que se está haciendo ahorita para la refinación de petróleo, que al final, pues tiene que generarle ingresos al Estado, ¿sí? Y eso es lo importante. Entonces, todo eso, carreteras, escuelas, presas, todo lo que ustedes gusten y manden, es inversión pública, ¿sí? Entonces dice, ok, entonces, pero vamos a seguir explicando la economía cerrada. Entonces, bueno, hay estas actividades que son el consumo privado, aquí lo pongo aquí con el rojo, el consumo privado, la inversión y el gasto. Entonces, esa es la economía cerrada. Ya cuando abro la economía, ¿sí? En una economía abierta, aquí lo voy a poner abajo, ya en economía abierta, ¿qué voy a tener? ¿Cuál es la diferencia entre la economía cerrada y la abierta? Pues Aquí ya tengo las importaciones y exportaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, en términos de la cuenta nacional, pues yo voy a tener el consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones, ¿no? ¿Y esto qué es? Estas importaciones. Vamos a ir describiendo. Son importaciones de todo lo que se imaginen. Entonces son bienes de consumo, duradero, no duradero, y bienes de inversión. Bienes de inversión
¿no? Y podemos distinguir, fíjense, las importaciones de bienes de consumo final, los bienes de inversión y los bienes de consumo intermedio. ¿Sí? Y nosotros, ¿sí? Pueden saber, también hay, por ejemplo, se pueden importar algunos servicios, ¿eh? O sea, no solamente bienes, bienes y servicios. Esa es la idea también del PIB, son bienes y servicios, ¿no? Entonces, imagínense cómo podría importar un servicio. A ver. Mano de obra se puede importar, ¿no? Mano de obra, ¿no? Estoy importando mano de obra. O por ejemplo, un corte de pelo que me vaya a hacer a Nueva York, ¿no? Entonces eso es un servicio. Pero tengo que ir a Nueva York, no me puedo traer el peluquero, que también podría ser, ¿no? Pero ese es un servicio que se está importando, por ejemplo, ¿no? Alguna consultoría que se esté importando. Es decir, cierto tipo de servicios que se pueden hacer de esa forma, ¿no? Y que no se pueden almacenar, en estricto sentido, no se almacenan, pero producen un ingreso, ¿no? Y lo mismo se puede hacer con las exportaciones, ¿no? O sea, nosotros qué tipo de servicios vendemos al mundo. Podría ser el petróleo. No, ese es un bien, ¿no? No es un servicio, ese es un bien específico. ¿Qué servicios vendemos al mundo? Alimentos. No, sigue siendo un bien. Si exportas aguacate, estás vendiendo bienes, ¿no? Bienes de consumo. Pero a ver, un servicio. Pues principalmente mano de obra, ¿no? Porque el salario aquí es bajo. Bueno, podría ser el servicio de trabajo, pero ¿qué otra cosa vendemos? A ver, pongan atención, pongan ahí, échenle. ¿Podría ser el turismo? Claro. Entonces el turismo es un servicio que se está exportando, pero que se hace aquí, ¿no? Entonces, es curioso porque lo exportamos, ¿por qué? Porque le damos servicio a extranjeros, ¿sí? ¿El servicio qué es? El servicio de hotelería, el servicio de restaurantería, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de servicios los ofrecemos y se pagan ¿con qué? Pues con moneda extranjera, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y se demanda, ¿no? Son servicios que son muy demandados por los extranjeros, ¿no? O sea, si han ido a Cancún, pues Cancún pues es puro gringo, ¿no? Y puro europeo. Entonces, ahí los que consumen están consumiendo con dinero externo, ¿sí? Entonces son servicios que se exportan. Ya lo demás, que el aguacate, que los coches que se ensamblan aquí, que se venden allá, pues son exportaciones, ¿sí? Todas las verduras que se venden al exterior, todo ese tipo de cosas son bienes, ¿no? Bienes de consumo duradero y no duradero. Ahora, en una economía abierta también se distingue. ¿Por qué? Porque en la economía abierta yo voy a tener, al final, tengo una cuenta que se llama la cuenta corriente. Y la cuenta de capital. ¿Sí? Y estos rubros son los principales de una cuentota que las contiene las dos, que es la balanza de pagos. ¿Sí? La cuenta corriente me mide las exportaciones, importaciones y los pagos a los factores externos. ¿Sí? La cuenta de capital principalmente me va a mostrar dos rubros. La inversión
extranjera directa y la inversión de cartera. ¿Sí? Entonces, cuando yo abro la economía, no solamente me aparecen las transacciones con mercancías denominadas en exportaciones e importaciones, sino me aparecen otras variables que son los pagos o remuneraciones a los factores externos que operan en el país y también aquellos de nacionales que operan en otros países. Y por otro lado, se me abre otra cuenta que es la cuenta de capital y en donde yo voy a registrar todos los movimientos de capital, ya sea de inversión extranjera directa o de cartera. ¿Sí? Entonces, y esto me va a dar una balanza de pagos. Se dice de manera general que un déficit en la cuenta corriente tiene que ser compensado con un superávit en la cuenta de capital. Bueno, entonces, son muchos conceptos los que les estoy metiendo en la cabecita, pero es para que tengan la fotografía completa, ¿sí? Entonces ahorita me regreso y explico mucho más cosas, pero quiero saber si más o menos le están agarrando aquí el volante al coche, porque si no, nos vamos al desfiladero. Nada más, la balanza de pagos, como tal, ¿cómo la podríamos definir? Ok, entonces vamos a ver, estas balanzas, por ejemplo, esta cuenta corriente. Esta cuenta corriente lo que me va a hacer es saldar lo que vendo hacia afuera y lo que compro de afuera, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a tener un superávit? A ver ahí, Paola. No, ya me perdí. No, o sea, a ver, un superávit. Es un hito, ¿no? Cuando logran algo en la economía. ¿Pero qué es un superávit? Pues es un hito, es romper una meta económica, superar lo que tenían en expectativa, si bien recuerdo. Bueno, vamos a ver, aquí vamos a definir un superávit, cuenta corriente, superávit, algo que sí, superávit, y déficit, ¿no? Déficit. Entonces, cuando tengo un superávit de la cuenta corriente, quiere decir que mis exportaciones son mayores que mis importaciones, ¿sí? Y también que esto compensa en general los pagos a los factores, que lo que me pagan del exterior en salarios, ganancias de mis empresas, es superior a lo que yo pago a los de salarios o remuneraciones a los factores externos. ¿Qué entiendo como un factor externo? Fundamentalmente el capital productivo de empresas que vienen de afuera y que vienen a producir aquí. Ellos tienen una ganancia y esa ganancia se va hacia afuera. Si yo tengo una empresa, Cemex, que se va a Estados Unidos, allá obtiene ganancias y esas ganancias en teoría se tendrían que regresar para acá. O, por ejemplo, lo que hacen nuestros paisanos, ¿no? Ellos van a trabajar y llega un flujo de dólares hacia acá. Acá vendrán algunos gringos que estén trabajando aquí, o europeos o del resto del mundo, en donde se les pague y ellos saquen ese dinero a su país, ¿no? Al menos que ya se vuelvan mexicanos, ¿no? Pero entonces, un superávit quiere decir que lo que vendemos en general es mayor que lo que compramos. Eso es un superávit, ¿sí? Y entonces el déficit que sería, pues al revés, ¿no? Que lo que importamos, ¿sí? Es mayor que ¿qué? Que lo que vendemos. ¿Ahí quedó claro más o menos? Entonces yo tengo una duda. Entonces la única vez que México ha vendido más de lo que ha comprado fue con Porfirio Díaz, ¿no se ha vuelto a dar? Eso, fíjate,
con Porfirio Díaz hubo una época también en los 50. En los 50 llegamos a ser superavitarios en la cuenta corriente. Pero después de 80 para acá, lo que se ha mantenido, no, y desde antes, o sea, no estoy, pero creo que en los años 50, por ahí por la Segunda Guerra Mundial, hubo un superávit, ¿sí? Por lo menos en la cuenta de bienes primarios, de bienes de bienes agrícolas, ¿sí? Por lo menos. Pero ya después para acá nunca hemos sido superavitarios. Entonces, una de las cuestiones de nuestro subdesarrollo tiene que ver con que no hemos podido corregir ese déficit estructural de la cuenta corriente. Entonces, siempre hemos importado más de de lo que vendemos. Y ese es un problema. Entonces, obviamente, fíjate, y a ver, voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes son papás o mamás o lo que sea y tienen que mantener su casa. Entonces, ¿cuándo tendrían superávit ustedes en su casa? Cuando se gane más de lo que se necesita para cubrir los gastos. Exactamente. Entonces, cuando gano más de lo que consumo, tengo un superávit. ¿Ok? Imagínate que no tiene superávit. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar necesariamente? Pues pides un préstamo. Exactamente. Entonces, si tenemos un déficit en cuenta corriente, ¿sí? ¿De dónde va a venir la lana para cubrir ese déficit? De préstamos. De préstamos. Entonces, un déficit de cuenta corriente tiene que ser ¿qué? Un superávit superávit en la cuenta de capital. Aquí le voy a poner corriente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente, si hay un déficit en cuenta corriente, tiene que haber una entrada de capital, ¿sí? Y esa entrada de capital puede ser un financiamiento de corto o de largo plazo, ¿sí? Pero al final, así se está compensando de manera general la economía. Ahora, no quiere decir necesariamente que no haya a veces exceso de capital del que se necesita para pagar el superávit, digo, para pagar el déficit de cuenta corriente. Entonces, puede entrar capital en exceso, ¿sí? Que es lo que ha venido pasando en el país desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿y por qué vendría el capital aquí? Es la pregunta. A ver, niños, ¿por qué viene el capital aquí a México? Porque la mano de obra es muy barata con respecto a otros países y pues la maquilación no es mala. Bueno, entonces una cosa es la YED, lo que dice el compañero. Entonces, la YED viene por costos, ¿no? Pero la de cartera, ¿qué onda? ¿Viene o no viene? Y si viene, ¿por qué viene? ¿Nadie? Me corrige si me equivoco, en ese sentido es en el aspecto más intelectual, en el hecho de que como que algunos sectores no se desarrollan porque no existe la inversión suficiente y esa es cubierta por la inversión extranjera, ¿no? Pues en teoría eso podría ser algo, pero no necesariamente. De hecho, ahí hay varias discusiones que podemos hablar, pero más o menos es la idea. Pero a ver, el capital extranjero viene a México por una cuestión de rentabilidad. Ahí no se hagan bolas. El capital viene aquí por rentabilidad. Como decía el compañero, si vienen las empresas gringas o francesas o alemanas, vienen por una cuestión de costos. Entonces, si los costos aquí son más bajos, pues obtienen una mayor ganancia, ¿no? Y la inversión de cartera, que es predominantemente inversión
financiera que viene a comprar bonos públicos y privados, pues vienen aquí también por rentabilidad. Si vienen aquí es porque la tasa de rendimiento que les dan los bonos públicos o los bonos privados es mayor que la que tienen en sus países. Entonces, ahí sí no se hagan bolas. El capital viene aquí por rentabilidad. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos un déficit comercial, tenemos que ofrecer una rentabilidad alta para que venga el capital extranjero y nos preste. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Queda claro ahí más o menos? Sí, profesor. Ok, entonces vamos a regresar a sus dudas. Yo ya aquí les abrí un poco más el panorama, ¿sale? Pero vamos a regresar a sus dudas. A mí sí me quedó un poco de duda de lo de cartera. Pero ¿cuál es específicamente, David? A ver. Esta última parte que mencionó, sobre que el capital viene por rentabilidad y todo esto. Bueno, a ver, entonces, la inversión de cartera va a venir aquí a comprar instrumentos financieros. A ver, dame un ejemplo o denme un ejemplo de un instrumento financiero que lo compren los extranjeros. ¿Nadie? A ver, hay una cosa que se llama CETE. Es un instrumento, un bono público, de hecho, ¿no? Este es público. Y es un instrumento de deuda pública. Otro instrumento que no sea público, que sea privado, por ejemplo. ¿Ejemplos, niños? ¿Que no viven aquí en México? Las acciones. Las acciones de las empresas o la deuda corporativa también. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo, Estado, emito un CETE que paga ahorita 4% de interés, ¿sí? Y la Reserva Federal de Estados Unidos está emitiendo un bono del Tesoro que paga 0.20 y tantos de interés. ¿A dónde van a invertir su dinero? ¿En Estados Unidos? México. Aquí. Pues aquí, ¿no? Porque es más alto el grado de interés. Es más alto el interés. Si las acciones de las empresas ofrecen un buen rendimiento o la deuda corporativa ofrece un buen rendimiento, ¿sí? Más que las que están ofreciendo en otros países, pues ¿a dónde se va a venir el capital? Pues a comprar estos instrumentos financieros, ¿no? Entonces, el capital extranjero fluye de hacia afuera hacia el país para comprar esos instrumentos que les prometen una rentabilidad. Entonces, esa es la idea del movimiento de capital. El capital va a venir aquí si hay rentabilidad. Si no, no vienen, ¿sí? Hay que se pongan, hay unos comentócratas ahorita muy ¿cómo se dice? Muy sonados, que dicen que el problema de que no venga el capital es que el Estado de Derecho y que los derechos de propiedad y que... No, esas son tonterías. Si tú al capital le ofreces rentabilidad, viene. Si no, no viene. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vendemos? Nosotros vendemos bienes, pero también instrumentos financieros, ¿sí? Entonces, si los instrumentos financieros son atractivos, entonces va a venir el capital a comprar los instrumentos financieros, ¿sí? Entonces, esa es la cosa. Pero el problema es
que nosotros tenemos, si hacemos esa emisión de instrumentos financieros y los compran los externos, al final del periodo tenemos que pagar un interés, ¿sí? ¿Y de dónde va a salir para pagar? ¿No? Entonces ese es el problema, que lo que han venido haciendo los gobiernos, ahora sí, como dice el cabecita de cebolla, neoliberales, es endeudando al país e ir pateando el bote. ¿Qué es ir pateando el bote? Pues pedir prestado para pagar los intereses que no tenemos, que de otra forma no tenemos para pagar. ¿Por qué? Pues porque la cuenta corriente es deficitaria. Simplemente es una suma, es algo bien sencillo. Si tú estás endeudado porque compras más de lo que vendes, ¿sí? Y nunca cambias tu situación de vender más de lo que compras, pues siempre vas a estar endeudado y para pagar los intereses de esa deuda tienes que volver a pedir prestado, ¿sí? Entonces, en ese círculo estamos metidos nosotros, ¿sí? Entonces, y por ejemplo ahorita ustedes son politólogos y tienen que entender muy bien lo que los comentócratas de derecha están diciendo, ¿sí? Entonces no les crean a esos tarados, ¿sí? No les crean a esos tarados. Para ellos dirían, no, pues que nos endeudamos, sí, mijo, pero al rato hay que pagar. ¿Con qué vas a pagar? ¿Sí? Ah, no, que venga el capital aquí no te va a dar a ganar, ¿sí? Ni el capital productivo, ni el capital financiero, ¿no? Ellos vienen aquí a extraer ganancias. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Quedó claro esta acotación o más o menos? Sí, sí quedó claro. Sí, profesor. Sí, profesor. Órale, entonces, Sí, profe, todo claro. Sí, profesor, gracias. vamos a regresar a la idea, a sus dudas, ¿no? Entonces, yo les había puesto que el PIB, ¿no? Entonces, bueno, ya entendimos más o menos una economía cerrada, una economía abierta. Entonces, en una economía cerrada no hay movimiento de capital y no hay movimiento de mercancías al exterior. Ya en una economía abierta hay movimiento de capital y movimiento de mercancías al exterior, ¿sí? Bueno, entonces, en una economía cerrada, el ingreso se produce de manera interna y es la suma de lo que se consume, de lo que se invierte y de lo que gasta el gobierno, ¿sí? Entonces, y eso es demanda. Entonces, pero por otro lado, esa demanda tiene una contraparte que es el ingreso, ¿sí? Entonces, una cosa, ¿quiénes son los que producen esos bienes dentro de la economía? Entonces, producen bienes y producen servicios los consumidores. Los consumidores como trabajadores ganan un salario. Entonces, el PIB también va a representar esos ingresos que son los salarios y sueldos, las ganancias de las empresas y los impuestos. A ver, espérenme aquí, voy a cambiar porque me estorba esta cosa. Ok. Entonces, espérenme tantito. Y los impuestos. Entonces, aquí tenemos ingresos de las familias, de las empresas y del Estado. Entonces, fíjense, tenemos ingresos y también demanda, ¿no? Entonces, por eso les digo que el PIB mide producción, claro que es producción, porque si en una economía cerrada se consume, ¿eso quién lo produce? Pues las empresas privadas o el Estado, ¿sí? Y esa producción de servicios o de bienes, ¿sí? La tiene que consumir ¿quiénes? Las familias, las empresas y el propio Estado. El propio Estado también consume gasolina, el propio Estado también consume electricidad, las empresas consumen gasolina, consumen electricidad, las familias consumen gasolina, consumen electricidad.
Hablando, por ejemplo, de lo que produce una empresa pública. Las familias que consumen bienes de consumo, consumen Coca-Cola. ¿Quién produce la Coca-Cola? Las empresas. ¿Sí? Entonces, aquí hay que ver a ese PIB como tanto demanda, como producción y como ingresos. Entonces, no sé si ahí entiendan que les quede clara esa idea, esa doble forma conceptual del PIB, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el PIB crezca, porque si el PIB crece, eso implica que está creciendo la demanda y los ingresos, ¿sí? Entonces, esa es la importancia del crecimiento del PIB. Entonces, no sé si ahí quede un poquito más claro, y si tienen dudas, me regreso, ¿no? Todo claro, maestro, gracias. Todo bien, Para mí profe, está gracias. claro. Ok, bueno, entonces esa era una de las dudas. ¿Qué es el PIB? Entonces dice, diferencias entre economía cerrada y abierta, pues yo creo que ya más o menos queda, ¿no? Ya quedó, profesor. Ok, Ya entendí. a ver, adelante. Esas notas nos las puede compartir aparte en un video, no sé, enviarlo pues la nota por correo o en el Classroom, Pero ¿cuál nota? ¿Cuál nota? o sea, su pizarrón. Sí, bueno, voy a subir este video, ¿no? En la clase de aquí, ¿no? Entonces, si quieren, voy a ver si puedo compartir el pizarrón, pero de todas maneras este video lo voy a subir para que lo tengan ahí en el YouTube, ¿no? Vayan, si se resolvieron las dudas, pues ahí lo ponemos, y si no, pues a ver qué hacemos, ¿no? A ver, entonces, fíjense, vamos a dejar ahorita variables reales y nominales. No entendí nada del PIB, valor agregado y el PNN. ¿Sí? Ok, entonces, stock en general. Ya lo de economía abierta y cerrada, pues ya fue. ¿Qué más? Formación bruta de capital. Bueno, entonces vamos a ver. Ok, vamos a empezar con la diferencia entre flujo y stock. A ver, entonces, ¿quién sí le entendió a eso? Niños, ¿ya se durmieron? Bueno, es que dice que el stock es algo que se acumula en el tiempo Ujú. y pues genera el acervo de capital. Ajá. Y el acervo de capital es un acumulado en el tiempo de capital, lo que año con año se está invirtiendo y renovando, y Ujú. lo que se está desgastando tiene que ser una cuestión neta. Ok, entonces vamos a ver. ¿Alguien más, aparte de Paola? A ver, yo siempre he pensado, yo soy economista, y por eso estoy loco, pero yo siempre he pensado que los politólogos tienen mucho punch, ¿sí? De hecho, yo he trabajado mucho allá en la Facultad de Ciencias Políticas. Uno de mis mejores amigos es politólogo de allá. Él estudió en Harvard, pero tienen mucho punch. Entonces, no me desanimen, hombre. Ustedes deben de tener mucho punch, ¿sí? Entonces, éntrenle con el punch, ¿sale? Vamos a ver. Entonces, lo que decía Paola. A ver, ¿de qué estamos hablando? El flujo y stock. En una economía se hace más rica si su stock de capital crece. Vamos a ver qué es un stock de capital. El stock de capital es lo que una economía acumula en el tiempo de cuestiones de inversión material, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, díganme, el stock de capital estaría conformado de qué y qué. ¿De qué y qué piensan? A ver. Pues podría ser oro, petróleo,
A ver, oro y petróleo. Pues el oro y el petróleo son flujos. Bueno, podría ser un stock de oro, pero a eso no se refiere el stock de capital, ¿sí? Sí, si tienes todo el stock de oro del mundo, pues también podría ser rico, pero digamos, el stock de capital hace referencia a otra cosa y es el equipamiento que tienen las economías de capital. Entonces, si estamos pensando en equipamiento de capital, ¿qué sería el stock de capital de una economía? A ver, chamacones. ¿Nadie? El ahorro. El ahorro, pues ustedes están pensando en cuestiones metafísicas. Algo más terreno. ¿Qué es stock de capital? Ahí en su casa, ¿qué es stock de capital? ¿Podría ser el dinero disponible para usar de los préstamos que se pidan y de las inversiones que llegan? Pues no piensen en capital en dinero, ¿eh? El stock de capital son bienes de capital, vamos a ver, entonces, ya no le dieron. La infraestructura. ¿Sí? Las carreteras, las presas, hidroeléctricas, plantas eólicas, en general, ¿no? Vías de comunicación. Si pusiéramos un tren eléctrico de aquí, de Tijuana a México, de México a Querétaro, eso es infraestructura y eso es un stock de capital. El metro de la Ciudad de México es un stock de capital. Entonces, en la medida que tengamos más infraestructura, incrementa ese stock de capital. Que tuviéramos más y mejores hospitales, más y mejores universidades, ¿no? Como la UNAM, digo, o sea, más como la UNAM, pues ahí estaríamos haciendo un crecimiento de ese stock de capital, ¿sí? En general, puede ser también educación privada. Nadie es perfecto, pero bueno, ahí está la educación privada. Puede haber también servicios médicos privados y eso también es infraestructura, ¿sí? Entonces, eso es infraestructura y eso es parte del stock. Su casa que tienen ustedes, eso es parte del stock. Si mejoran su casa, eso es parte del stock, ¿sí? Y entonces cada vez estamos, mejor dotados de capital, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro más o menos la idea. No solamente infraestructura, es la infraestructura en general pública. La infraestructura. Entonces podríamos decir que sería también el desarrollo de un país. Espérame. Ok, entonces, en la medida que tienes más infraestructura, pues en esa medida también tenderías a estar más desarrollado. Sin embargo, imagínense que crece nada más la infraestructura privada, que crece nada más los hospitales privados, que crecen nada más la infraestructura, las escuelas privadas, ¿sí? La pregunta es, ¿eso te lleva al desarrollo? No, porque tienen que crecer de a la misma par o algo similar las dos, tanto la privada como la pública. Ahí lo que dice Paola, tiene razón, y yo me iría más al extremo. Si la gente pobre no tiene para llevar a sus hijos a la escuela pública, menos va a tener para la privada. Si no tiene dinero para pagar una consulta en un hospital privado, ¿no? Los privados no te regalan nada, ¿verdad? Y entonces, una cuestión de desarrollo tiene que ver cómo dotas a tu población, ¿sí? De los bienes necesarios para cada vez estar mejor. Y en eso también estamos hablando, por ejemplo, de servicios de agua. Imagínense, ahorita hay comunidades que no les llega el agua y el servicio es público. Imagínense si fuera privado.
Si fuera privado, menos, ¿sí? Lo que ha pasado en Chile, no sé si estén enterados de lo que ha pasado en Chile, eso es un desastre. El agua está privatizada, ¿sí? Y la gente a veces no tiene para pagarse el agua. Es un desastre. Y entonces eso va en contra del desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí les estoy poniendo yo cosas, pero también son cosas, cuestiones críticas que ustedes siempre tienen que tener en la cabeza. Ustedes van a ser los líderes de mañana, chamacones. Y entonces tienen que tener una visión equilibrada, objetiva, ¿sí? Y que no se vayan con los discursos facilotes de que, ay, que todo es mejor con la infraestructura o con la inversión privada. Eso, nanáis, ¿sí? En este país menos, ¿sí? Los privados no regalan nada y lo que necesita es este país es educación, buenos servicios públicos, ¿sí? Estamos viendo el desastre de la pandemia. La pandemia es un desastre porque desde 80 para acá se empezó a desinvertir en los servicios públicos de salud, ¿sí? Entonces, el servicio que se prestaba en el IMSS o en el ISSSTE en los años 70 era de una calidad, ¿sí? Mejor que la privada, pero la desmantelaron estos gobiernos tranzas, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el desarrollo de la sociedad se viene deteriorando, porque también se está deteriorando que los servicios públicos, que en teoría tendrían que impulsar el desarrollo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y entonces yo le diría a Paola, sí, lo que tú estás diciendo es cierto, pero también hay que decir que en una sociedad pobre como la nuestra, lo que necesitamos es más infraestructura pública, ¿sí? Y entre más infraestructura pública tengamos, más servicios públicos de calidad tengamos, necesitamos que redistribuir el ingreso de los que más tienen a los que menos tienen. Y eso sería una mejor indicador del desarrollo del país, ¿sí? Entonces, un desarrollo de infraestructura privada podría llevar a una concentración del ingreso y a un deterioro de los indicadores de desarrollo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado qué entendemos por desarrollo. Si entendemos el desarrollo como el crecimiento del stock de capital en sí, por sí solo, no necesariamente, ¿sí? Pero lo que necesitamos es que crezca ese stock, ¿sí? Entonces, no sé si quede clara aquí la cosa. Sí. Sí, profesor. Órale, pues. Entonces, la idea aquí es que año con año esté creciendo ese stock de capital, tanto público, de infraestructura pública, como privada. Y en la medida que crezca ese stock, el país está más equipado y entonces hay posibilidades de un mejor desarrollo, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, y yo les pongo un ejemplo aquí. En el Estado de México, el transporte público es una porquería. El transporte concesionado es una porquería, es de lo peor que tenemos en este país. ¿Por qué está ahí? Por las mafias del transporte y los vínculos que tenían con los priistas en general, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que reordenar, hay que poner transporte público en el periférico, habría que hacer un metro o lo que sea, en lugar de hacer segundos pisos, poner un transporte público que conectara al Estado de México con el sur de la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Y hacer, por ejemplo, estacionamientos para que llegue la gente a algún lado y de ahí se transporte, ¿sí? Entonces, eso sería algo que mejoraría la calidad de vida de la población, ¿sí? No que tienes coche y te metes al tráfico, estás todo estresado, los traslados de un lugar a otro son un desastre. Entonces, eso tendría que mejorar con transporte público. Dice... Profe, mándeme. y eso que menciona sería igual un stock de capital, si es que se llega a hacer, ¿no? Claro. O sea, el segundo piso es un stock de capital, ¿sí? Pero sirve para mejorar la movilidad,
Pues yo no creo, ¿no? Habría otras mejores inversiones que hacer para mejorar la movilidad. En lugar de hacer segundo piso, o con el segundo piso, ahora te pones unas vías, te haces 1 metro arriba del segundo piso, ¿sí? Y entonces eso mejoraría la movilidad. Y sería más eficiente. ¿Por qué? Porque con un transporte eléctrico transportarías a mucha más gente de la que se mueve en carro todos los días gastando gasolina y que en un coche, en una camionetota, va uno nada más, ¿no? Entonces el transporte público es mucho más eficiente, ¿sí? Porque transporta más con menos recursos energéticos, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que pensar. Dice aquí, también existe el caso de Cochabamba, claro, donde la privatización del agua se dio debido al mandamiento claro, no podía ni recoger el agua de la lluvia porque estaba penado. Fíjense, o sea, son casos extremos, pero son casos reales, ¿sí? Allá hay muchos videos que ustedes deberían de ver de la Deutsche Welle, que son los alemanes, que se dedica a hacer documentales, están ahí gratuitos en YouTube, y hablan del caso del aguacate chileno que se exporta a Europa, pero ustedes saben que para producir aguacate se necesita muchísima agua. Entonces, ahí en Chile hay una región en donde producen, pues un cuate tiene super producción de aguacate, pero se está robando toda el agua de un lugar que es cuasi desértico. Entonces, para producir esos aguacates ya reservaron las reservas de agua para la producción de aguacate y la gente no tiene para hacer su agricultura, ¿no? Ni para tomar agua. Entonces eso es lo peor que puede pasar. Entonces, ¿qué podría pasar en este país? Que llegara a la derecha como lo hizo en Chile, ¿no? Y que llevó a un deterioro de los niveles de desarrollo de la gente más pobre, ¿no? Eso es lo que podría pasar en este país si llega la derecha extrema, ¿no? Entonces, lo que tiene que pasar es que AMLO debe de ser exitoso en sus políticas. Si no, chamacos, nos va a llegar podemos llegar a tener aquí en México una derecha recalcitrante, ¿sí? Llegar a algo fascista como lo que está pasando en Brasil, ¿sí? Entonces, o lo que pasó en Chile, ¿no? Chile vivió una dictadura y ahí los capitales y la gente que está a favor de lo neoliberal están a favor de la dictadura. ¿Por qué? Pues porque les dio a ganar a las empresas lo que no tienen idea, ¿sí? Y ellos están a favor de la dictadura. Estuvieron a favor de Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y ustedes tienen que tener las antenas bien paradas porque son politólogos. Nada más por ese simple hecho, ¿sí? Entonces, bueno, ya me salí del tema, pero la cosa es, hay que crecer. Ese stock de capital tiene que crecer. Entonces, ¿cómo crece ese stock de capital año con año? Pues tenemos un indicador que es la inversión fija bruta. Entonces esto es inversión fija bruta. ¿Qué es la inversión fija bruta? Lo que año con año se va comprando, ya sea de bienes de capital, para incrementar el stock o por lo menos para recuperarlo, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el bien de capital se desgasta año con año, ¿sí? Entonces, siempre, y se desgasta de muchas formas, ¿no? De manera contable. Los contadores tienen ahí una tabla de contabilidad que les dicen a ustedes, a ver, su coche, joven, salió de la agencia, valía 300,000, cuando usted lo compró ya valía 270,000. Ah, pero en el año que lo use, después para el próximo año va a valer 240,000. Y para el próximo año ya nada más va a valer 200, por una cuestión contable, ¿sí? Que se va desgastando más o menos alrededor, contablemente,
del 40% a 30% del valor al año. Esa es una forma de desgaste. Otra forma de desgaste es el uso. Entonces, si usted tiene un coche joven, cada año que lo usa se va desgastando y eso le va quitando valor, ¿no? Entonces hay que cambiar piezas. Entonces, cuando a uno se le descompone el coche, ¿qué está haciendo uno? ¿Aumentando el valor? No, más o menos conservándolo, ¿no? Metiéndole ahí un capital que más o menos cubre ¿qué? La depreciación. Otra forma de depreciación es la tecnológica. El coche nuevo abarata al viejo. Así de sencillo, ¿no? Y así van. O por el desuso. Si yo tengo un coche y no lo uso, también se deteriora. Entonces, eso es la forma en que se va depreciando todo, ¿no? En la economía. Entonces, yo cada año tengo que estar estableciendo un flujo para, por lo menos conservar eso. Que sería ¿qué? Lo que estoy metiéndole para la depreciación. Entonces, ¿qué puede pasar? Que mi inversión fija bruta sea igual a la depreciación. En ese caso, si es solamente igual a la depreciación, pues entonces en términos netos no estoy creciendo, ¿sí? Entonces por eso, en términos netos, yo tendría que una inversión de cero, ¿sí? O sea, porque la inversión fija bruta está considerando la inversión fija nueva más la depreciación. Entonces, si la depreciación es igual a la inversión fija bruta, pues la inversión fija neta es cero, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que asegurar año con año, que esa inversión fija bruta sea lo suficientemente grande para cubrir la depreciación. Luego, nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué indicador tenemos en la economía? La formación bruta de capital fijo. Y la diferencia, si yo le resto la inversión fija bruta, la diferencia es la variación de inventarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un inventario? Pues los bienes que se quedaron en el periodo pasado y que no vendí, ¿sí? Pero esa variación siempre se va ajustando año con año. ¿Por qué? Lo que no vendí en el año pasado, este año lo puedo vender y me puede quedar otro stock otro stock de existencias, ¿no? Y eso también lo tengo que considerar como una inversión, porque mi stock de mercancías que tengo en la bodega es una inversión. Imagínense, por ejemplo, la gente que vive en el sector informal y que compra sus mercancías de China o lo que sea. Esa es su inversión. Esos bienes es una inversión. Y esos bienes, ese stock de bienes, o lo venden hoy o lo que no lo vendan lo guardan. Y entonces eso forma un inventario, un stock de bienes. Entonces eso sí se tiene que ir ajustando siempre año con año. Entonces esa variación de existencias está considerada en la formación bruta de capital fijo, pero no está considerada en la formación fija bruta. Entonces aquí ahorita me preguntan lo que quieran, ¿sale? Entonces la inversión fija bruta, digo, la formación bruta de capital fijo, si le resto la depreciación, me da la formación neta de capital fijo. Si a la inversión fija bruta le resto la depreciación, me da la inversión neta. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí estamos hablando de flujos y stocks. Entonces, toda la inversión fija bruta, toda la formación bruta de capital es ¿qué? Es un flujo, ¿sí? Las existencias son flujos que van acumulando, desacumulando el stock, ¿sí? Adelante, Paola.
¿No tenías duda, Paola? No, perdón, profe, no. A ver, entonces, ¿ahí va quedando claro o no? Sí. ¿Todos? ¿Están todos aquí o ya se fueron? ¿Ya están viendo la telenovela de la mañana? Estoy. No, No, profe, aquí Todo estoy. claro, sí profe. va todo claro. Ok. Entonces, estamos hablando. Entonces, la formación bruta de capital, si es más grande que la depreciación, va a ir acumulando stock. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Pregunta, ¿qué pasaría si la formación bruta de capital fijo fuera menor que la depreciación? Pues se pierde stock. Se está perdiendo el stock, ¿no? Porque no estoy ni siquiera reponiendo lo que ya gasté. ¿Sí? En la crisis, ¿qué pasa? Pues precisamente eso que Bajaría, menciona, ¿no? tendríamos como que prácticamente una crisis, porque supuestamente el stock de capital hace que si la economía del Estado crece, el stock crece, y si el stock no crece, obviamente la economía tampoco. Entonces, en la crisis, ¿qué pasa? Que la formación bruta de capital es menor que la depreciación. Y entonces, en términos reales, nuestro stock disminuye. ¿Sí? Entonces, eso va a pasar en la crisis. Eso es lo que está pasando en México. Las empresas no están invirtiendo. ¿Sí? Y si no hay inversión, si la inversión es muy pequeña y apenas y ni siquiera compensa la de depreciación, pues tenemos una caída, ¿no? En la riqueza nacional, en esa dotación o en ese equipamiento de capital, ¿sí? Y ese es un problema muy fuerte, ¿eh? Entonces, en el modelo, este modelo que venimos desde 80 hasta acá, fíjense, la formación bruta de capital trae una tendencia decreciente. O sea, no es culpa de Andrés Manuel, no. La tendencia de la formación bruta de capital desde 1990 para acá ha venido disminuyendo. ¿Sí? ¿Por qué disminuye esa formación bruta? Fundamentalmente porque cae la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, si no hay inversión, es porque no hay rentabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si aquí quede esto claro o necesiten que lo explique, no sé, me pongo de cabeza para que entiendan. No, a mí no me interesa, ustedes díganme, ¿entendí o no entendí? Y aquí nos vamos entendiendo. Sí, Sí, profe. No, profesor. ya entendí. ¿Sí? Órale, entonces ahí vamos. Está claro, profe. ¿Qué más? A ver, ¿qué más que no haya quedado claro? Venga. ¿Ya? ¿No? ¿Ya todo está claro? Ya están viendo ahí. Disculpe, profe. Me había sacado de la clase. Ah, caramba, yo lo saqué. No, ¿cómo te voy a sacar? Este. Pero ya estás aquí, Jonathan, otra vez. Jonathan, ¿estás aquí? Es que sí, jaja. Ok, sale pues. Entonces, vamos a ver. A ver, entonces. Ya me aventé otras cosas que les van a doler la cabeza, pero pues vamos a ver. Entonces, el stock, como que ya más. Ok. PIB y el Producto Nacional Neto. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a analizar esa parte. Que quedaba duda de eso. Entonces, acuérdense. El PIB. A ver, Paola, ¿qué es otra vez el PIB? Es que dijo que ese ingreso. No, pero como definición, ¿qué es el PIB? Ah, espérenme, que la anoté. Ah, ay, güey. Espérenme. Ah, ya. Es el valor de la producción de bienes y servicios de consumo final en una economía durante un periodo de tiempo, que puede ser generalmente un año, dentro de sus fronteras. Ok, entonces, la palabra clave aquí es que es dentro de las fronteras, ¿no? Entonces, nosotros, voy a hacer mi mapa de México, me va a salir de la fregada, pero ahí más o menos, ¿no? Esto tendría que ser, pues algo así, por acá sí, ok, me va a salir como vaquita marina, pero pues no hay problema, ¿no? Ahí más o menos lo entienden.
Entonces, si esto fuera México, está re feo, pero bueno, supongamos que esto es México. Entonces, aquí hay empresas privadas de nacionales y privadas de extranjeros. Y por acá, bueno, por acá está Estados Unidos. Y aquí hay empresas privadas, igual nacionales, nacionales mexicanas, bueno, nacionales de Estados Unidos y empresas mexicanas, por ejemplo. Un caso de esos es Cemex, ¿no? Entonces, el PIB nos está midiendo que lo que está dentro del país, la producción que se hace dentro del país, no importando si es hecha por nacionales o extranjeros. Entonces, si yo quiero pasar del Producto Interno Bruto al Producto Nacional Bruto, yo tengo que hacer ¿qué? Al PIB le tengo que restar. ¿Qué le tengo que restar? A ver, acuérdense. La depreciación. No. Los impuestos indirectos. No, espérate. A ver, vamos a pasar del Producto Interno Bruto al Producto Nacional Bruto. ¿Sí? El PIB es más menos el pago a los factores externos. Exactamente. Y se dice más menos porque puede que lo que nos deban sea mayor de lo que debamos a los extranjeros que producen en el país. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar al Producto Nacional Bruto? Tenemos que hacer un balance de lo que nos deben en el exterior, ¿sí? De pagos a los factores en el exterior, ¿sí? Y lo que debemos del uso de esos factores. Entonces, nosotros como mexicanos utilizamos factores externos, capital extranjero, ¿sí? Trabajo extranjero. Y Estados Unidos también utiliza capital mexicano y trabajo mexicano. Entonces, tenemos que compensar eso, ¿no? Entonces, al final puede ser que lo que nos deban sea mayor de lo que nosotros les debemos en términos de ingresos de esos factores. Entonces, en ese caso, le tendría que sumar que los pagos. A ver, entonces, déjenme voy aquí. Voy a poner una cosa. Entonces, si nos deben si lo que nos deben es mayor que lo que debemos, entonces tenemos un ingreso de pago a los factores. ¿Sí? Si fuera al revés, si lo que nos deben es menor de lo que debemos, entonces esto nos llevaría a ¿qué? A una salida o egreso de pagos. ¿Sí? Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, el PIB. En la primera situación, ¿qué pasaría si tenemos un ingreso de factores? Más.
vamos a sumar el ingreso y esto nos daría un producto nacional bruto, ¿sí? Y en este caso el PNB sería mayor que el PIB, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sí, Entonces, en el caso contrario, ¿qué pasaría? es menor. El PIB menos el ingreso es el PNB y en este caso el PNB sería menor que el PIB. ¿Queda claro? Sí, ¿Todos? Sí, profesor. ¿Ahí Sí, van? profesor. Sí, se entiende, se entiende. Ok, vamos ahí vamos. Entonces, ahí. Ahora, ¿cómo paso? Yo ya llegué al PNB, ¿sí? Ya llegué al PNB. ¿Cómo paso al Producto Nacional Neto? Restándole la depreciación, y la depreciación es el desgaste de los bienes del capital. Ya, Paola ya va con 2 estrellitas, ¿eh? Ya. Entonces, se tienen que... ¿Dónde están los politólogos? Les están ganando las mujeres, ¿eh? Eso no puede pasar. No puede pasar. Siempre pasa, pero no debe de pasar, pero pues, nos están ganando, ¿eh? Entonces, pónganse abusados. Entonces, lo que dice Paola es bien cierto. Entonces, para pasar del PNB al PNN, al PNB, yo le tengo que restar la depreciación y paso al Producto Nacional Neto, ¿sí? Entonces esa era la duda. ¿Hay otra duda? No, profesor. ¿Ya están claros todos? Ya creo que Sí, profe. con respecto a eso sí Sí, ya. profesor. ¿Algo más? A ver, algo más. Con respecto a esto, sí, ¿qué más dudas? No las que anotamos ahí, pero. Las que anotamos. ¿Cuál en Ajá. específico, hombre? ¿Cuál en Ah, específico? bueno, yo hice, por ejemplo, lo del. Ay, a ver, déjala busco. Sobre la variable nominal y la Ah, ok. variable Ok. real. Entonces, a ver, si ya no hay duda de aquí, me imagino que ya dominan cómo llegar del PIB al ingreso nacional disponible, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. ¿Seguros? Pues yo sí. Ok, No, luego no voy a estar chillando, ¿eh? Entonces, ahí vamos. ¿Puedo explicar eso, por favor? Ok. A ver, ¿cómo paso del PNN al ingreso nacional? Menos los impuestos directos más los subsidios. Ok. Y los impuestos directos son el IVA, los IEPS, y se cobran de manera indirecta. En el caso de los subsidios, es el beneficio directo que nos incrementa nuestro ingreso nacional. A ver, ¿dudas ahí? ¿Los demás? Escuincles. Les ganó Paola, ¿eh? Sí. Pero gacho, los está ahí 2, 3 cachetadas, ¿eh? Entonces, ¿cómo voy a pasar aquí? Bueno, entonces, ¿entienden el concepto de impuestos indirectos? Sí, Es como el ISR, ¿no? No. Ese es un impuesto directo. No, ¿Es el porque IVA? dijo que surgen del consumo de ciertos bienes. En este caso puede ser una gasolina. Ajá. A ver, entonces, la otra compañera dijo que el IVA. ¿El IVA por qué? O sea, si yo tengo mi ingreso, el IVA me lo cobran hasta que, ¿qué? Hasta que compro algo, ¿no? Entonces, por eso es indirecto. No es un impuesto directo a mi ingreso, sino es indirecto porque me lo cargan cuando consumo. El IEPS, que se cobra las gasolinas, también, ¿qué? Es un impuesto indirecto. Si yo no consumo gasolina,
pues a mí no me cobran ese impuesto, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, algo que esté subsidiado. Piensen en algo que esté subsidiado. El metro. El metro. Entonces, si yo consumo metro, si yo me voy en metro, pues entonces me hago beneficiario de ese subsidio, que es indirecto. Pero si no consumo metro, pues no me hago beneficiario de ese subsidio, ¿no? Entonces, por eso es indirecto. Tanto son impuestos indirectos, porque o el subsidio es indirecto, ¿sí? Dependiendo de que si ese bien está en mi canasta de consumo o no, ¿sí? Entonces sí, lo que decía la compañera, a ver, la otra compañera, ¿cómo se llamaba? La que dijo del IVA, porfa. Michelle. Muy bien, Michelle. Entonces, esa es la cosa. Entonces, el PNN, si al PNN le resto los impuestos indirectos, le pongo así, impuestos int, déjenme que aquí voy a borrar esto, porque es una resta. Si al PNN le resto los impuestos indirectos y le sumo los subsidios, bueno, aquí le pongo subsidios, esto me lleva al ingreso nacional, ¿sí? Luego, pues ya lo otro es pasar del ingreso nacional al ingreso nacional disponible, ¿no? Entonces, el ingreso nacional menos los impuestos directos más las transferencias. Ok, entonces son impuestos directos tengo que restarlos, aquí déjenme borrar, no sé por qué pongo flecha, por qué pongo la regla. Ya estoy haciendo un desastre aquí, pero bueno, no importa. Entonces, le resto los impuestos directos y le sumo las transferencias. Y lo que voy a obtener es mi ingreso nacional disponible. ¿Sí? Entonces, el ingreso nacional disponible es una medida de lo que tienen los agentes en la economía, ya sea para consumir o ahorrar. Y ese ahorro tendría que ser igual a lo que se invierte en la economía. ¿Sí? Pero hasta ahí, digamos, se llega a ese ingreso nacional disponible, que eso es lo que repasamos en la cuenta. No sé si queden dudas ahí. No. Todo claro, maestro. Va. Entonces, a ver, vamos a ver, profesor, ¿podría dar otro ejemplo de transferencias? Ok, a ver, ¿qué son las transferencias? A ver, ustedes den ejemplos de transferencias, a ver. ¿Nadie? ¿Chamacos? ¿No? Bueno, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que le dan a los viejitos. ¿Eso qué es? ¿Pensión? No. La pensión, ¿eso qué es? Una transferencia. Es una transferencia, ¿sí? ¿Ustedes tienen beca? No. No. Pues pidan beca, carajo. Si tuvieran beca, pues eso sería una ¿qué? Transferencia. Por ejemplo, a mí el CONACYT me da una beca por investigación. Eso es que una transferencia, ¿sí? Sí. ¿Qué otra cosa?
las becas a los chamacos de 15, los de la cosa esta de promoviendo el futuro, no sé qué, ¿eso qué es? Transferencia, es directo, aumenta nuestro ingreso, ¿sí? ¿También entra el pago de salarios a los que trabajan en órganos de gobierno? No, porque eso es un pago por tu trabajo, ¿sí? Maestro, Ok. entonces una pregunta. Adelante. ¿La transferencia se puede catalogar como todo aquello que el gobierno te da directamente? Sí, o sea que aumenta tu ingreso directamente, ¿no? O sea, ya sea que sea una beca, lo de las pensiones a los adultos mayores, ay, pues, no sé, pero de ese Oiga, tipo. profe, Ajá, adelante. y bueno, sonará muy tonto, pero las despensas cuentan Podría ser como una transferencia en despensa. especie, ¿no? Es una transferencia en especie, porque al final, por eso es importante, fíjate, aunque sea en especie, no es tonto, está bien, este, sí, una despensa que den a la gente pobre, digamos, ¿no? Es una transferencia, ¿por qué? O a la gente en general, ¿no? ¿Por qué? Porque te aumenta tu ingreso. Si a mí me dan una despensa, pues yo ya no voy a destinar parte de mi ingreso a comprar la despensa, ¿no? Entonces al final, ya sea mediante esa transferencia, te están incrementando tu ingreso. ¿Sí? Entonces no es tonto, está bien. ¿Sí? Sí, Ok. sí, gracias. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podría ser transferencia? Bueno, pero Los apoyos cuando hay desastres. de los apoyos, pues sí, podría ser. Los vales que otorga el gobierno a sus trabajadores, eso sí sería No, una transferencia. no, eso no es transferencia. ¿Por qué? Te voy a decir. Una parte, hay prestaciones, ¿no? Y que son parte del salario indirecto. Entonces, un vale, un vale de gasolina, un vale de alimentación o lo que sea, no es transferencia, es un salario indirecto, ¿sí? Entonces, no es transferencia, ¿sí? Bueno, más o menos ahí ya quedó. ¿Sí quedó claro? A ver, luego dice, profesor, ¿podría ser otro ejemplo de transferencias aparte de las becas? ¿Las liquidaciones son transferencias? A ver, Rodrigo, ¿a qué te refieres con liquidaciones? ¿Qué tipo de liquidaciones? Como podría ser un finiquito o algo así, no sé. No, eso es derecho laboral, ¿no? Eso es un Ajá. derecho que tienes por haber trabajado. Entonces eso no es Entonces transferencia. las transferencias solo se pueden dar por parte del sector público a la sociedad, bueno, o también del privado. No, ese sí es de... Fíjate, las transferencias son una medida de distribución del ingreso. ¿Por qué? ¿De dónde saca el dinero el gobierno para dar esas transferencias? Es de impuestos, ¿no? ¿Ok? Entonces, si tú quieres favorecer a la gente más pobre, ¿a quién le tendrías que cobrar impuestos? A las empresas, corporaciones. Eso. Entonces es distributivo, ¿no? A los que más las ganan, les quitas y les das a los que menos tienen. Entonces es una transferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta ahí está el término, transferencia, ¿no? Entonces, ¿algo más? ¿Alguna duda más? Al menos de mi parte. Claro, no, profesor. Órale. Y entonces, pasamos del ingreso nacional al ingreso nacional disponible. Por eso es ingreso nacional disponible, porque al final le quitamos esos impuestos directos, que son los que nos cobran hasta nuestra nómina por nuestro trabajo, lo que le cobran a las empresas de impuestos por las ganancias que hacen en el país, y que hasta apenas ahorita que llegó el cabecita de cebolla, les empezaron a cobrar, y da pena lo que debían estos desgraciados, ¿no? Pero sí, o sea, es un derecho que tiene el gobierno, el Estado, a cobrar impuestos, ¿no? Y digo, dan pena estas corporaciones que no pagan impuestos y que se quejan de que el sector informal no paga impuestos, cuando ellos, o sea, ganan, híjole, ya no quiero entrar en coraje, ¿no? Pero, o sea,
están obligados, tienen que pagar impuestos. A nosotros nos descuentan directo, ¿sí? Y nosotros no tenemos, ¿sí?, los recursos para estar pagando contadores para que nos hagan ahí maniobras, para que compren facturas y todo eso, para pagar menos impuestos, para que hagan teletones y todas esas tonterías, para pagar menos impuestos, ¿verdad? Entonces, que paguen las empresas, que paguen, deben de pagar y deberían de pagar más. Eso es mi visión, ¿eh? Habrá otros que les digan, no, es que pobres empresas, ¿por qué le sacan lo de que envenenan a la gente? Pobrecitas, ya no van a invertir, ¿no? Pues eso no es cierto, o sea, ya no han venido invirtiendo desde hace mucho tiempo y eso no tiene nada que ver con las cosas estas. La gente debería de ya no comprar Coca-Cola, porque eso sí hace daño, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Chamacos, ¿ya? ¿Ya se durmieron? Profe, lo de el PIB con el valor agregado le faltó explicarlo. Ok, a ver, entonces. Y también me falta lo de nominal y real, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver. Fíjense. A ver, entonces el PIB, ya dijimos que es ingreso por una parte, pero también es demanda. Pero desde el punto de vista de la producción, el PIB se conforma de dos cuestiones. El valor agregado y el valor de los insumos intermedios. ¿Qué es el valor agregado? En un proceso productivo, ¿sí, chamacos? Imagínense que estamos haciendo tacos igual, ¿no? ¿Cuáles son los insumos intermedios en la producción? La tortilla. La tortilla, ¿qué más? La carne. La carne, ¿qué más? La salsa. La salsa. La salsa, la Limón. verdura, el limón, ¿no? Y el valor. ¿El gas? El gas también, claro que sí. ¿Qué más? El aceite. El aceite. También el aceite. Eso son los insumos intermedios que son necesarios para la producción, ¿no? Todos los insumos. ¿Y cuál es el valor agregado? La cebolla, ¿no? Esa ya es al gusto. No, el valor agregado, pues es el trabajo del taquero en combinar todos esos insumos para al final ofrecerte tu producto que es el taco, ¿no? O sea, el taco es diferente de la tortilla, de la carne, de la verdura así toda sola, ¿no? Y si también el taquero no se lavó las manos, sabe mejor. Entonces, eso es el valor agregado, el trabajo, ese trabajo, la transformación de esa materia, ese insumo intermedio en algo, un producto final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el sector automotriz, ¿qué sería el insumo intermedio? ¿El motor? El motor. El acero. El motor, pero fíjate, más que allá que el acero, el motor, ¿no? Y todas las partes del coche. Entonces, aquí nada más ensamblamos, ¿no? Generalmente se ensambla mucho en México. Entonces, el motor viene de otro lado y aquí nada más vienen y lo montan, ¿sí? Entonces, el valor agregado, ¿qué sería, por ejemplo? ¿La mano de obra? La mano de obra, nada más, o sea, el trabajo de la transformación que se realiza aquí, que unen todo, el chasis, el motor, ¿no? Aquí, ¿sí? Eso es el valor agregado. Y al final, ¿qué sacamos? El producto coche. No vendemos motores, ni el chasis, no, vendemos el coche, ¿no? Y ahorita hay muchos productos electrónicos, por ejemplo, la computadora de los coches, ¿quién las hace? ¿Las hacemos en México? Yo creo que no, yo creo que se importan,
pero eso es una cuestión de estudio. Habría que ver qué se hace en México y qué no se hace, ¿no? Lo que sí es claro es que aquí en México se hace muy poco valor agregado porque todos los insumos intermedios no se producen aquí, sino que se importan, se ensamblan aquí y ya nada más se vende el producto final, ¿sí? Entonces, en este enfoque del producto, ¿no? Tenemos esos insumos intermedios y el valor agregado, que en el caso de México, pues en la mayoría de los casos es salario, ¿sí? No es un trabajo que realice el motor aquí, por ejemplo, ¿no? Sino nada más es el trabajo del ensamble, ¿sí? Entonces es muy poco el valor agregado. Y ese es el problema. Ese es el problema del país, ¿no? Que se genera muy poco valor agregado, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven? Todo Parece claro, bien. maestro, gracias. Ya quedó ahí más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Ok. Todo bien, profesor. Ahora, vamos a ver lo de variable real y variable nominal, ¿no? Entonces, a ver, la estrellita marinera. A ver, Paola, ¿sí entendiste variable nominal y variable real? En variable real yo entendí que cuántos bienes puedo comprar con el salario que gano. Bueno, porque puse un ejemplo del salario, hice un ejemplo de lo que fue enero y junio, y bueno, pues de enero a junio bajo punto 1. Entonces, eso es lo que yo entendí, que la variable real es cuántos bienes puedo comprar con el salario que gano. Y en el caso del otro, la verdad sí no entendí. ¿Pero qué es el otro? No más entendí ese. ¿Pero qué es el otro, Paola? La variable nominal. Ok. Y bueno, yo puse como variable nominal que es el salario. Es de lo que dependo para generar un bien. A ver, vamos a ver. Entonces, a ver, alguien más. ¿Qué entiende por una variable nominal? Chamacos. Son los ingresos. Por ejemplo, a ver, ¿quién ha trabajado de los que estamos aquí? Yo. Ok. A ver. Yo. Ok. Entonces, ¿en dónde han Bueno, trabajado? ¿En dónde han trabajado? A ver, ¿en dónde han trabajado? Telcel. Telcel. ¿En dónde? A ver, Juan, David, a ver. Yo trabajo en un Cinépolis. ¿En dónde, perdón? ¿Cinépolis? Ok. Sí, yo trabajo en Cinépolis. Ok, David. En Alto Conte. ¿En dónde, perdón? Trabajé alguna vez en Alto Conte. No se entendió esa última, en dónde trabajaste, pero bueno, a ver. La pregunta es, cuando ustedes les pagan, ¿les pagan en cheque o por nómina? O sea, por su nómina, ¿no? ¿Cómo les pagaban? En efectivo. En efectivo. Nómina. En nómina. A ver, a quien le pagaban en nómina, ¿qué es lo que dice en tu nómina? En mi nómina viene lo que es el tiempo trabajado, me viene lo que es también el séptimo día. Ajá. Y lo que es la prima dominical si es que se trabaja en domingo. Okay. Y también viene a un lado las retenciones, que es ICR y lo del IMSS. Y al final está tu total. Entonces, exactamente. Ese es un número nominal. Nominal. ¿Sí? Te dicen, a ver, te pagamos 5,000 o 6,000 o 7,000 pesos. ¿Sí? Ya después de hacer las deducciones y de sumar tus prestaciones. Entonces ese número, lo que sea, y si son 6,000 pesos, 6,000 pesos, ¿no? Entonces esto es, ¿qué? Nominal. Eso es nominal, lo que te pagan en tu nómina. Y es nominativo, está escrito ahí. Te pagamos 6,000 pesos. ¿Sale? Ok. Sí. Ahora, eso es nominal. La otra cosa es lo real, ¿sí? ¿Para qué te alcanza esa nómina? ¿Sí?
y uno se da cuenta que a veces te alcanza para menos, ¿no? ¿Por qué? Yes. ¿Por qué? Porque los precios están variando, ¿no? Entonces, si los De precios, hecho, sí. si los precios suben, ¿qué pasa en términos reales? Pues lo que ganas se puede volver insignificante o no ser suficiente para cubrir los gastos. Entonces, dependiendo de los precios, ajá, yo lo que tengo que es que dividir eso nominal entre los precios para saber cuál es que mi ingreso real o mi salario real. Entonces, una cosa es lo que dice la nómina y otra cosa es lo que dice que el salario real. ¿Sí queda claro o no? Sí. Ok, entonces fíjense, les voy a compartir, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Profesor, ¿sería entonces el valor de los ingresos, pero en el mercado? O sea, ¿cuánto de verdad valen tus ingresos en el mercado para No, cubrir los no. costos? Tus ingresos en el mercado es la nómina, porque a ti te pagan tu salario de mercado, ¿no? Entonces, como decía su compañera, a ver, ¿dónde estás, compañera? Es que aquí ya no te veo. Nombre. Por eso, pero sería en realidad el poder adquisitivo que tienes respecto a los costos que existen en el mercado, Eso de acuerdo a lo sí. que tú ganas. Eso sí es real, ¿no? Lo otro, o sea, lo del mercado es lo que te pagan a ti. Esa es tu nómina. Ya sea que te paguen por hora, por día, es tu nómina al salario vigente, salario de mercado o salario determinado. Eso es nominal. Y lo otro ya es real. ¿Para qué te alcanza esa nómina? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a cortar aquí, voy a dejar de compartir. ¿Sí? Y ahí estuvo intensa esta cosa. Y no acabamos. ¿Quedó claro lo que estamos viendo hasta ahorita? Sí, profe. Sí, profesor. Miren, voy a compartir aquí rapidito. Bueno, no yo, lo voy a dejar para la próxima clase, porque ya todos quieren ver su telenovela, tienen que desayunar. Y ahora sí estuvo intensa. Estuvo casi 2 horas. Entonces, no sé si tengan otra duda, plantéenla, la dejamos para la próxima clase, y vamos revisando. Les voy a enviar otros 2 videos que ya hice, pero esos los vamos a dejar hasta, digamos, igual y hasta la próxima semana, porque yo lo que quiero es que en la próxima, no, pues los tienen que ya los tienen que ir viendo y ya la próxima semana vamos revisando. Si tienen dudas más de esto, pues pregunten incluso ahí en el Classroom para irme haciendo mi relación de cosas que tengo que repasar. No sé, ¿cómo vieron eso de los videos? ¿Les pareció bien? ¿Cómo lo sintieron? ¿Sienten que está bien, que así aprenden más o cómo le hacen? A ver, díganme antes ya de irnos. Sí, a mí me Sí, parece pues a mí me Sí, a mí me parece bien, profesor. Ok, Me agradó bastante. ok. Estuvo bien porque explicó muy claro, profesor. Sí, explicó bastante claro los videos. Ok, perfecto. Entonces, Pero entonces, Ajá. Sí, adelante. ahora sería que nos va a mandar los videos a Classroom y pues los vemos nosotros los miércoles, por decir algo. Y el lunes, cualquier duda que nosotros tengamos, cada lunes usted nos va a resolver nuestras dudas. Exactamente. Y bueno, la bibliografía ahí está. Lo que vimos en esta parte, fundamentalmente lo buscan ahí en el de Samuelson. Y eso lo saqué ahí porque son cuentas nacionales, ¿sí? Hay otro que les puse, no sé si se les puse ahí otro de lo que dicen los indicadores, pero si no se los puse, se los pongo. Entonces, sería bueno que le echaran un ojo a los libros, ¿no? No les hace daño, no se les caen los ojos, ni se hacen feos, ni nada, ¿no? Entonces, sería bueno, ¿no? Ahí viendo la telenovela, un ratito ven el libro, lo que sea. Entonces, eso. Entonces,
me parece lo que me hace falta es enviarles un cuestionario, ¿sí? Entonces el cuestionario, ¿qué va a hacer? Pues tratar de cerrar lo que yo necesito que aprendan del curso y que lo tengan sólido, ¿sí? Entonces, De acuerdo. en esta parte va a haber un cuestionario de estos videos que ya mandé y voy a hacer otro cuestionario de los videos que faltan, ¿sí? Entonces, pues yo la dejaría aquí, chamacos, así, y si tienen dudas, pregunten lo que se les dé la gana, échenle una leída a los libros, ahí, no les hace daño, de veras que no les hace daño, y nos vemos para la próxima semana. ¿Les parece? ¿El miércoles no nos conectamos entonces? No, porque ustedes tienen que revisar el material, ¿sí? No, va. O sea, no tiene sentido de que yo me conecte si no tienen dudas. A mí me gusta más que vean eso, que lo vayan analizando, que lo vayan pensando y que el lunes ahora le va, ¿no? Aunque sea intenso, pero ya tienen más información. Que yo me venga y me plante y les diga, a ver, esto es esto, esto es esto, esto es esto, ¿no? Entonces así con tiempo ustedes revisan, ¿sí? Entonces, Profesor, mándeme. entonces así será la dinámica de que los lunes tengamos clases y ya entre semana revisamos el material que ustedes nos ponen. Sí, incluso podría yo hacer otra clase sincrónica, pero me gustaría que fuera tal vez en otro horario, si necesitamos otra clase para resolver dudas, por ejemplo. Cuando ya nos acerquemos al examen, siempre están ahí chille, entonces pues sí hay que tener otro espacio, ¿no? Gracias. Entonces, pero esa sería la dinámica. Si necesitan otra clase, ustedes la piden, ¿sí? Va. Muchas gracias, maestro. Entonces, no, de nada. Nos estamos viendo entonces la próxima semana, el lunes, ¿no? Sí, profesor. Muchas gracias. Sí, de acuerdo, profesor. Gracias. Apunten bien sus dudas y, Hasta luego, profesor. Y este video lo subo, ¿eh? Entonces nos vemos el lunes, ¿sale? Sí, profesor. Muchas gracias. Órale. Si puede intentar enviarnos el blog de notas en el que hace los apuntes del pizarrón. Eso, voy a tratar de compartirla si puedo, ¿va? Ok. Órale.